¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hablar de deportes aquí en Noticiero 9, edición central. Para esto vamos a hablar particularmente de alguien que tiene formación en neurobiología y movimiento humano. Nos vamos a enterar de qué es. También es profesor de educación física. ¿De qué se trata? Está con nosotros Diego Dri. Grata visita aquí. ¿Cómo andás, Diego? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Hugo. Muchas gracias por invitarme y bueno, buenas noches a toda la audiencia. No, a vos por venir. Bueno, ¿qué sería neurobiología y movimiento humano? Bueno, esto nace en la década de los 90 con el auge de las neurociencias, que de algún modo empezaron a brindar información acerca de qué es lo que pasaba en el cerebro mientras uno estaba realizando alguna actividad física o alguna tarea en particular. Sí. Y bueno, esto aportó información a muchas disciplinas y una de las disciplinas que se nutre de esto es el entrenamiento deportivo. Entonces, bueno, la neurobiología justamente a través de la neurociencia baja hacia el entrenamiento deportivo con lo que se denomina entrenamiento cognitivo-motor, que lo que busca es justamente optimizar las funciones procesuales del cerebro y la capacidad resolutiva de los deportistas o de las personas que lo practiquen, porque no es solamente exclusivo de los deportistas de alto rendimiento, como por ahí se entiende. Claro, a ver, esto está claro, ¿no? El cerebro es el que manda la orden al resto del cuerpo. Cuanto más reacción tengas, no te digo que vas a ser más exitoso, pero por ahí el deporte vas a poder destacarte. ¿Cómo se trabaja? Porque ahí vemos algunos de los trabajos que estás realizando con algún deportista, pero ¿qué tipo de trabajo se realiza, Diego, para lograr básicamente el entrenamiento trabaja sobre 4 áreas, que es el área perceptual, o sea, cómo el cerebro recibe la información del entorno, cómo lo procesa dentro del cerebro mismo, cómo ejecuta la acción y cómo se controla una vez que el cerebro da la orden, cómo se controla ese movimiento una vez que se imparte la orden, porque no es que una vez que el cerebro decidió hacer tal movimiento, eso se ejecuta tal cual, sino que ese movimiento es atravesado por circunstancias de juego, entonces uno realiza ajustes motores a ese plan inicial que emitió el cerebro, ¿no? Ajá. ¿Y esto se adapta a cualquier tipo de deportes, digo, deportista de cualquier disciplina? Sí, esto es adaptable a todas las edades, a todos los niveles deportivos, a todas las personas, porque lo que busca justamente es optimizar la función cerebral y a veces, digamos, lo que por ahí se suele ligar esta disciplina es con el entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Pero el entrenamiento cognitivo-motor, como se basa en la plasticidad neural, que es esta capacidad del cerebro de adaptarse al entorno, esto se puede aplicar a todas las edades y a todos los niveles deportivos. ¿Y cuáles son los beneficios, por ejemplo, para aquel que no hace deporte de alto rendimiento, pero sí deporte de manera recreativa? Bueno, a ver, la práctica en sí desde lo que es, como decía, está muy relacionado con lo que es la toma de decisiones o la capacidad resolutiva. Por ahí comúnmente se entiende como el resolver rápido una jugada, que de hecho una parte es así, pero también está, como te decía, en la parte del control motor. Entonces por ahí un deportista o alguien que no es deportista puede mejorar su equilibrio, su sistema propioceptivo, la cuestión del procesamiento de la información en sí, procesamiento visual, visión central, visión periférica. Entonces una persona que por ahí es viajante, ¿entendés? Puede desarrollar su capacidad de atención, su capacidad de percepción, de memoria. Por ejemplo, en las personas adultos mayores también se trabaja la atención y la memoria. Entonces, digamos, el abordaje es integral y, esto sí es importante, no viene a reemplazar ningún tipo de entrenamiento anterior. A sumar. Sino que viene justamente es a enriquecer entrenamientos que antes se hacían. Y, digamos, desde la neurociencia lo que hay es mucha información que lo que hace es fundar algunas actividades que antes se hacían, un tipo de entrenamiento que uno por ahí podía decir, bueno, esto funciona, pero no teníamos muy bien cuál era los motivos por los cuales funcionaba. Entonces, esto viene a fundamentar las bases de muchas cosas que ya antes se hacían, porque no es que nació en los 90, sino que yo conozco entrenadores que me hablaban de entrenamientos que hoy sé que son cognitivos motores, que lo hacían en la década del 70. Sí, viste que antes ligábamos todo a la concentración. Vos fuiste deportista también, o sos deportista, y se hablaba mucho de la concentración y creíamos que eso no se trabaja, que estabas desconcentrado, pero también se trabaja esa parte. Sí, la concentración se trabaja a través de lo que se llama foco atencional y después hay estrategias atencionales. Entonces uno puede desarrollar con el entrenador, porque es imposible mantener un pleno de atención durante todo un encuentro deportivo, por ejemplo, pero lo que uno trabaja es
estrategias en donde uno puede hacer hiperfoco y donde puede tener una atención un poco más relajada, por decirlo de algún modo. ¿Sí? ¿Cómo son los...? Porque ahí vemos algunos, veíamos en imágenes algunos tipos de entrenamiento. ¿Cómo son? Digo, ¿son físicos? Sí, son cognitivos motores. O sea, hoy por hoy hay, digamos, 3 líneas de entrenamiento. Lo que es el entrenamiento tradicional, digamos, que prescinde de todo lo que es cognitivo. El entrenamiento meramente cognitivo-motor, que lo que plantea es que, como durante la actividad deportiva siempre está atravesado por una cuestión cognitiva, todos los entrenamientos de fuerza, de resistencia, de velocidad, tienen que trabajarse atravesados por esta cuestión. Y después está, obviamente, los que creemos que se pueden hacer las cuestiones cognitivas motoras y las cuestiones motoras exclusivas para desarrollar el deporte. Para el televidente que por ahí no entiende qué es lo cognitivo. Bien, lo cognitivo refiere al procesamiento del cerebro. O sea, desde que entra la información, tu cerebro, la información va a distintas áreas dentro del cerebro hasta que se toma la decisión de ejecutar, ¿sí? Entonces, lo cognitivo refiere justamente a eso, a la capacidad de resolver antes, como vos lo decías, de ver antes, por ejemplo, en lo que es el entrenamiento visual, la reacción, el tiempo de reacción visual es perfectible, entonces uno puede en milisegundos responder antes a una acción. ¿Se entiende? Claro, o sea, el cerebro se trabaja como el cerebro, cuerpo, el entrenamiento ¿no? cognitivo motor cumple los mismos principios de entrenamiento con el entrenamiento de la fuerza. Bien. O sea, uno tiene que ser sistemático en el entrenamiento, tiene que estar dentro de un estímulo que genere adaptación en el entrenado. Si no, termina siendo una actividad recreativa, ¿tá? Y esto se puede evaluar. Entonces, o sea, hay que tomarlo como rutina, así como la alimentación, así como la actividad física. Exacto. El entrenamiento tiene que tener cognitivo-motor. una sistematicidad en el entrenamiento y una progresión, de modo de ir viendo el avance en el entrenado. Si uno le da un estímulo demasiado elevado, probablemente no genere ninguna adaptación y logre frustración. Y si es demasiado sencillo, no genera ninguna adaptación. Ahora, este trabajo que haces, Diego, es personalizado, digo, no es lo mismo si voy yo, si va Marco, Mesina, o Elsa, o Santi, ¿es distinto el trabajo? Yo de hecho tengo alumnos desde niños hasta adultos mayores, y deportistas de alto rendimiento, cada uno acorde a su nivel. Hay lo que se llama umbral de activación, entonces uno tiene que tratar de que el ejercicio que uno le brinde al alumno o al entrenado esté dentro de ese umbral para que genere adaptación. O sea, desmitifiquemos que solo esto es para alto rendimiento. No, esto es para cualquier persona para que cualquier hace persona, para cualquier persona que quiera entrenar y quiera mejorar. El cerebro tiene la posibilidad de cambiar hasta el último día de su vida. Esto de que me jubilo y quedé así y no puedo aprender nada nuevo. El cerebro tiene la oportunidad de cambiar hasta el último día de su vida. Hasta el último minuto, esto que se conoció a través de la neurociencia, digamos, que uno puede generar nuevas conexiones neuronales hasta el último día de su vida. Entonces, eso quiere decir que uno puede aprender hasta el último día de su vida. Ahora, vos sos profe de educación física, deportista. ¿Cómo se te dio por ingresar en este mundo, Diego? Sí. Bueno, siempre la verdad que no es común, ¿no? Sí, hay varios profes que por conozco. Por suerte se va haciendo común, pero no era común de un tiempo a esta parte. No era común. Y bueno, fue simplemente de curiosidad y también motivado por una amiga deportista, Karin Serjuan, que estuvo acá también con vos. Sí, nutricionista. Que bueno, que empecé a estudiar este tema y que me apasionó porque bueno, para mí es muy interesante. Entonces bueno, ahí fue que empecé a trabajar con ella. Y bueno, obviamente después de la investigación informal pasé al estudio formal, digamos, académico, para poder brindar, digamos, un buen servicio y como tiene que ser, porque si no, como te digo... ¿Y ese estudio formal académico, dónde se hace, Diego? Bueno, yo hice mi primera formación en el gimnasio de Usinesis, en Córdoba, una formación presencial, y luego hice la formación de neurobiología y movimiento humano en la Universidad de Barcelona, en España. Ahí es más común, ¿no? En Europa esto ya hace más años, ¿estamos muy atrasados respecto a esto? Sí, digamos que, no sé si es más común, digamos, pero se le da más relevancia. Acá hay muchos lugares que se trabaja, pero por ahí de manera sistemática. Hay clubes muy importantes desde la Argentina, como el Club River Plate, que tiene un departamento de neurociencia con la doctora Sandra Rossi, el Club Taller de Córdoba con el profesor Mario Di Santo, que son como emblemas, digamos, de esta área. Pero bueno, hay otros clubes que como por ahí todavía son bastante escépticos respecto de los resultados que pueden obtener a través de este tipo de entrenamiento. Son como juegos, ¿no? Entiéndase bien. Sí, digamos, son bastante lúdicos, son divertidos. Son lúdicos, sí. Pero lo que sí o sí demandan, que esto sí por ahí es más difícil, es que el alumno o el entrenado tenga una predisposición consciente respecto a la actividad que uno le presenta. Porque si uno no está 100% concentrado en lo que está haciendo, es difícil que ese estímulo le signifique una adaptación. Entonces por ahí eso es más difícil
que hacer solamente, por ejemplo, un press de bíceps, que uno sabe cuántos Claro. kilos puede manejar. ¿Está? Entonces, Y a ver, ¿y esto cómo son las sesiones? ¿Depende del deportista? ¿Depende qué deporte haga? claro, lo que se hace es hacer un análisis de las necesidades del deporte, como por ejemplo, bueno, lo que está viendo el video de Renzo, él es piloto de carreras. Renzo Cerretti, sí. Entonces lo que hacemos es, en base a toda la gama de actividades que te había mencionado, lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso de él, necesita muy buena atención focal, muy buena visión central, visión periférica, y hacemos eje en eso. A ver, yo voy, te digo, Diego, mira, yo salgo a caminar todos los días de las 5 a las 6:30 de la mañana. Quiero Sí. comenzar el entrenamiento cognitivo-motor. Bueno, en tu caso, por ejemplo, que sos periodista, vos tranquilamente podés desarrollar la capacidad atencional y de hacer foco, podés entrenar la memoria. O sea, no solo Podés adaptado entrenar- al deporte, sino también Exacto. puedo adaptarlo a este Una trabajo. persona que trabaja en oficina puede hacerlo también. Ujú. Hoy en día que estamos con esta, que es casi una cuestión que atraviesa a todos, que es el déficit atencional. Sí. Esto también es muy importante, la posibilidad de entrenar la atención y hacer foco en algo y tratar de eliminar todos los elementos perturbadores, digamos, de la actividad. Además debe ser también para vos ir viendo ese proceso, ¿no?, de mejoramiento en Sí, aquel... se ve claro, sobre todo lo que vos habías dicho, esto de la capacidad de resolver rápido. En el cerebro sucede a veces cuando no hay posibilidades de respuesta frente a una situación en particular. Me Lo que- bloqueé. Exacto, El se llama- popular me bloqueé. Exacto, eso, o sea, batató. O me ¿tá? colgué, o me Exacto. abataté, digamos. Eso se llama parálisis por análisis. Y es Ajá. cuando el cerebro ¿Cómo no se encuentra- llama, perdón? Parálisis por análisis. Parálisis por análisis. Y eso se da cuando el cerebro tiene la posibilidad de optimizar energía, entonces genera canales automáticos de respuesta. Ujú. Cuando tu respuesta frente al estímulo no encuentra salida, por ejemplo, le voy a dar un pase a Marco que está ahí, Claro. y vos me tapaste el pase, yo no tengo ninguna otra posibilidad de respuesta, me abatato, parálisis por análisis porque no sé cómo resolver. ¿Cómo resolver? Entonces lo que hacemos con esto es dar plasticidad neural, generar otros caminos para que vos puedas resolver y frente a ese estímulo inesperado vos puedas dar una resolución efectiva a lo que te demanda el juego. Muy, pero muy interesante. Diego, te encuentran en redes sociales. Sí, entrenador Diego Dri en Instagram, Ujú. ahí suelo subir mi material de trabajo y bueno, cualquier consulta. ¿Y a dónde disposición. estás ahora? ¿Dónde estás? Ahora, Porque es un actualmente- gimnasio, ¿no? Donde- Exacto, actualmente estoy trabajando, estoy abriendo mi centro de entrenamiento en Avenida Sarmiento 757, así que ahí en Instagram o me escriben o por WhatsApp, ahí está mi teléfono, me pueden encontrar. Seguramente te voy a volver a invitar, porque la verdad es muy interesante el Bueno, tema. cuando gustes. Yo creo que alguna vez te voy a invitar y que traigas algo como para que yo haga acá de ese Dale, entrenamiento dale. cognitivo motor. Va a ser un gusto, va a Te ser un gusto. desafío. Bueno, Dale. cuando Un quieras. placer, Diego. No, Muchas gracias a gracias. vos, muchas gracias. Diego Dri, hablando del entrenamiento cognitivo motor. Tema interesante no solo para el deportista de alto rendimiento, para el deportista y para la vida diaria, ¿no?, en el laburo y demás.